Lección 66. Mi función y mi felicidad son una. Mi función y mi felicidad son una. O sea que mi función, la que Dios me da, que es la salvación, que es el perdón, es totalmente feliz. O sea, hacer mi función es mi felicidad. Vamos a ver, seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente no ves la conexión. Sin embargo, se trata de algo más que una simple conexión. Es la misma cosa, la función que desempeñas y la felicidad. La manera en que cada una se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. El ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. También batalla con él, con el Espíritu Santo, constantemente con respecto a qué es tu felicidad. No es esta una batalla que tenga dos contendientes. El ego ataca y el Espíritu Santo no responde. Él sabe cuál es tu función. Él sabe que es tu felicidad, ¿vale? Entonces tu ego está continuamente diciéndote que tu función es otra y que tu felicidad no es tu función. Pero el Espíritu Santo no batalla contra eso, sabe que tu función es tu felicidad y no responde a los ataques del ego que quiere o que busca una felicidad y una función que no son las del Espíritu Santo. Hoy intentaremos ir más allá de esta batalla completamente absurda y llegar a la verdad con respecto a tu función. No nos vamos a enfrascar en argumentos inútiles o fútiles con respecto a lo que es tu función. No vamos a tratar inútilmente de definir lo que es la felicidad ni de determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar al ego escuchando sus ataques contra la verdad. Sencillamente nos alegraremos de que podemos descubrir lo que ésta es. Fijaros qué interesante, porque nosotros que estamos siempre en una mente egoica, la mayoría del tiempo, necesitamos explicaciones. Y entonces, ¿cuál es mi función? ¿De qué se trata? ¿Cuál es mi felicidad? Dice que no nos vamos a quedar ahí porque el ego lo rebatiría continuamente y le daríamos al ego todo el rato argumentos para rebatirlo. Entonces, no nos vamos a enfrascar en una pelea con el ego. No no vamos a definir qué es la felicidad ni los medios que tenemos para alcanzarla, qué es lo que busca el ego. ¿eh? No vamos a gratificar al ego escuchando ataques porque va a argumentar en contra. Entonces, no solamente nos alegraremos de que podemos descubrir lo que mi función es. La descubriré cuando deje al ego que no me ataque, o sea, que no se ponga en contra, cuando yo descarte al ego y entonces aparece mi función. No hace falta que la defina de antemano, la tengo que ir descubriendo. El propósito de la sesión de práctica larga de hoy es que aceptes el hecho de que no solo existe una conexión muy real entre la función que Dios te dio y tu felicidad, sino que ambas cosas son lo mismo. Hoy es la felicidad y la función que Dios me ha dado es lo mismo. Dios te da únicamente felicidad. Por lo tanto, la función que Él te dio tiene que ser la felicidad, aunque parezca ser otra cosa. Los ejercicios de hoy son un intento de ir más allá de estas diferencias de aspecto y de reconocer un contenido común allí donde en verdad lo hay. La función que Dios te da es felicidad, aunque a ti no te lo parezca, pero la función es felicidad, es lo mismo. Y hoy son ejercicios para ir más allá de las diferencias entre la función y la felicidad y reconocer que es algo común. Tu función es tu felicidad. Comienza la sesión de práctica de 10 o 15 minutos reflexionando sobre estos pensamientos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. O sea que nos tenemos que quedar 10, 15 minutos siguiendo estos pensamientos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser felicidad.
Dios me ha dado únicamente felicidad, Él me ha dado mi función, por lo tanto mi función tiene que ser felicidad. Es como un pensamiento lógico, ¿no? Si, si Dios me da felicidad y me da mi función tiene que ser felicidad. ¿Mm? No sé si se llama corolario, ¿cómo se llama? Este pensamiento que si A más B, o sea, si A es así y B mm, es como A, tiene que ser A y B tienen que ser lo mismo. Me lío, no me quiero meter ahí, pero es un tipo de pensamiento que no sé cómo se llama, deductivo o algo así. Dios me da únicamente felicidad, Él me ha dado mi función, por lo tanto mi función tiene que ser la felicidad. Trata de ver la lógica en esta secuencia, incluso si aún no aceptas la conclusión. ¿Ves? Es la lógica de la secuencia, aunque tú no aceptes todavía que tu función es felicidad. Únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos, podría ser falsa la conclusión. Únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos, sería falsa la conclusión. ¿Mm? Reflexionemos entonces por un rato sobre estas premisas según practicamos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función, por lo tanto mi función es la felicidad. La tercera conclusión, la tercera premisa, tiene que ser una conclusión de las otras dos. Solamente si fueran falsas, la tercera no sería verdadera, pero Dios me da la felicidad, Dios me da la función, por lo tanto, mi función es la felicidad. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Esto desde luego podría ser falso, pero para que fuese falso sería preciso definir a Dios como algo que Dios no es. El amor no puede dispensar maldad y lo que no es felicidad es maldad. Dios no puede dar lo que no tiene ni tener lo que Él no es. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado. Y esa es la definición que crees acerca de Él si no aceptas la primera premisa. La primera premisa la tienes que aceptar por deducción, porque Dios es amor. El amor no da maldad. El amor es todo. El amor no tiene miedo. El amor es Dios. Si Dios no te diese únicamente felicidad, sería malvado. Y esta es la definición que crees acerca de Él si no aceptas la primera premisa, si no aceptas que Dios te da la felicidad, no estás reconociendo a Dios como el amor, sino como malvado. Entonces te dice para que aceptes la primera premisa. La segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Hemos visto que tu mente solo tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones, y la otra es la morada del Espíritu Santo donde reside la verdad. Solo puedes escoger entre estos dos guías y los únicos resultados que pueden proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo. La segunda premisa, que es que te ha dado una función Dios, hemos visto que la mente tiene dos partes, la del ego y la del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo reside la verdad, entonces tú eliges entre el ego o el Espíritu Santo. Entonces, los únicos resultados que pueden proceder de tu elección son el miedo, que es lo que trae el ego, o el amor, que es lo que engendra el Espíritu Santo, que siempre ofrece el Espíritu Santo para reemplazar al miedo del ego. Entonces, esta es la segunda premisa, que Dios te ha dado una función. ¿Qué función te ha dado? Elegir el Espíritu Santo. La función es elegir el amor que el Espíritu Santo tiene para darte a ti, para dar al mundo. Porque tienes la mente dividida entre el ego y el Espíritu Santo. Así pues, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a él. ¿Cuál de estas posibilidades es verdad? A menos que hubiese sido Dios quien te dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. Pero, ¿qué regalos puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios? Fíjate cómo te deduce
la segunda parte. Dios me ha dado una función. Si nosotros tenemos en nuestra mente la voz de Dios, que es el Espíritu Santo, entonces dice, si tenemos su voz, dice, y estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a él. A ver, así pues, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a él. ¿Cuál de estas posibilidades es verdad? Tienes en tu mente la voz del Espíritu Santo y tienes en tu mente la voz del ego. ¿Cuál crees tú que es verdad? ¿Cuál de estas dos posibilidades es verdad? Dice, a menos que hubiese sido Dios quien te dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. Claro, si tú crees que tu función, que Dios no te dio tu función, esta solo puede ser un regalo del ego y crees la función del ego. El regalo de la función del ego, lo que te dice el ego que tú tienes que hacer, que tú tienes que ser. Pero ¿qué te ofrece el ego? Cuando él mismo es una ilusión y lo único que hace es regalar ilusiones. ¿Qué te regala el ego? ¿Qué te dice el ego? El ego te dice que vas a nacer, te vas a morir, te van a pasar cosas. Te engaña, te engatusa, te ofrece felicidad y luego vuelves otra vez a caer. ¿Crees que esa es la función? Ese regalo merece ser una función para ti. Si tienes la voz de Dios en ti y el ego, que es lo que tú has inventado también en ti, mira qué te ofrece uno y qué te ofrece el otro. Entonces, ¿cuál es la verdadera función que tienes? Piensa en esto durante la sesión de práctica más larga de hoy. Piensa asimismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. ¿La has encontrado? ¿Te has sentido feliz? ¿Te ha aportado paz? Fíjate, piensa en las múltiples formas que tu ilusoria función, la que te dice el ego que eres, ha adoptado en tu mente y las muchas maneras por las que, guiado por el ego, has tratado de encontrar la salvación. Eso lo hacemos constantemente. Tratamos de encontrar la salvación a través del ego y el ego no te puede dar la salvación porque el ego está justo para que no encuentres la salvación, sino para que sigas condenado en un mundo de separación de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la salvación a través del ego. Y el ego nos ofrece distintas maneras de salvarnos que al final todas terminan en que nos morimos y desaparecemos, porque el ego cree que eres un cuerpo o se vale de esa creencia de que eres un cuerpo. Y esas son sus leyes y seguimos engatusados en ellas. Dice, trataste de encontrar, la encontraste, te sentiste feliz, te aportaron paz. Hoy necesitaremos ser muy honestos. Recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable lo que has encontrado, cuando has sido feliz con las cosas del ego, cuánto ha durado eso, luego que ha venido después. Esa felicidad no es felicidad porque la felicidad tiene que ser permanente como todo lo que da Dios. Las ilusiones son las que se desvanecen y cambian continuamente. Recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en cualquier cosa que el ego proponga. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. Puedes encontrar felicidad con algo que el ego propone. ¡Ay, qué felicidad! Que me he casado, que soy feliz, que no sé qué, que no sé cuántos. Pues luego te vienen otra serie de cosas. Es que las leyes del ego no están basadas en nada permanente. Entonces, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. O sea, el ego está continuamente dándote otra alternativa, que te propone él y que te tienta con ilusiones. ¿Prestarás oídos a la locura o bien oirás la verdad? Trata de hacer tu elección mientras reflexionas sobre las premisas en las que se basa nuestra conclusión. Podemos estar de acuerdo con esta conclusión, pero no con ninguna otra, toda vez que Dios mismo coincide con nosotros al respecto.
puedes prestar oídos a la locura del ego o a la verdad del Espíritu Santo. Trata de hacer tu elección mientras reflexionas sobre las premisas en las que se basa nuestra conclusión. ¿Cuáles son las premisas? Dios me da la felicidad, Dios me ha dado una función, por lo tanto mi función es mi felicidad. Podemos estar de acuerdo con esta conclusión, pero no con ninguna otra, toda vez que Dios mismo coincide con nosotros al respecto. La idea de hoy es otro paso gigantesco hacia la percepción de lo que es lo mismo como lo mismo y de lo que es diferente como diferente. A un lado están las ilusiones, a otro la verdad. Tratemos hoy de darnos cuenta de que solo la verdad es verdad. Esto es importantísimo porque no nos damos cuenta de lo que es la verdad y creemos que la verdad es lo que nos propone el ego. Entonces tenemos que darnos cuenta de qué verdad nos propone el ego, que es siempre efímera, que es siempre cambiante, que no es permanente. Y esa felicidad, entre comillas, del ego es una felicidad también ilusoria, porque no dura. Entonces es otro paso gigantesco a saber, a percibir lo que es lo mismo como lo mismo y lo que es diferente, y de lo que es diferente como diferente. Lo que es lo mismo es todo uno. La función que Dios me ha dado es felicidad, es uno. Para el ego, la función no es felicidad. La función puede ser otra serie de cosas y puede ser felicidad también, pero no es lo mismo. Entonces, lo que es lo mismo como lo mismo y lo que es diferente como diferente. Diferenciar al ego del Espíritu Santo. Diferenciar lo que te propone el ego de lo que te propone el Espíritu Santo. Lo que te propone el ego es siempre diferente. Lo que te propone el Espíritu Santo es siempre lo mismo. A un lado están las ilusiones, al otro está la verdad. Tratemos hoy de darnos cuenta de que solo la verdad es verdad. Para las sesiones de práctica más cortas, que hoy te resultarán muy beneficiosas si las llevas a cabo 2 veces por hora, la otra era 1 vez por hora, no me acuerdo si lo dije, estas son 2 veces cada media hora. Sugerimos la siguiente forma de aplicación. Mi función y mi felicidad son una porque Dios me las dio. Cada media hora mi función y mi felicidad son una porque Dios me las dio. No se tomará más de 1 minuto y probablemente menos. Repetir estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Aquí termina. Vale. Entonces no nos tomará más de 1 minuto cada media hora repetir mi función y mi felicidad son una porque Dios me las dio. Cada media hora. Y ahí damos un paso gigantesco para diferenciar lo que es lo que me da el Espíritu Santo, lo que me da Dios y lo que me da el ego. Mi función y mi felicidad son una porque Dios me las dio. Bueno, pues vamos para allá. Esto es la explicación de la lección 66 y ahora vamos a la meditación. Muchísimas gracias por compartir todo esto de corazón.